Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este miércoles 29 de octubre. Hoy tenemos con nosotros al Padre Raimundo Mena desde Chile. Y antes de pasar con el Padre Raimundo, vamos a hacer una pequeña oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Haz, Señor, que nuestra casa, cuando se hable, siempre nos miremos a los ojos y busquemos crecer juntos, que nadie esté solo, ni indiferente, ni aburrido, que los problemas de los otros no sean desconocidos ni ignorados, que pueda entrar quien tiene necesidad y que sea bienvenido. Señor, que en nuestra casa sea importante el trabajo, pero no más importante que la alegría, que la comida sea un momento de gozo y de conversación, que el descanso sea paz del corazón y del cuerpo, que la mayor riqueza sea estar juntos. Señor, que en nuestra casa el más débil sea el centro de atención, que el más pequeño y el más viejo sean los más queridos, que el mañana no nos dé miedo, porque tú, Jesús, siempre estás cerca, que cada gesto esté lleno de significado, que te demos gracias por todo lo que la vida nos ofrece y tu amor nos da. Señor, que nuestra casa sea un lugar de acogida como la tuya en Nazaret con María y José y como la de tus amigos Marta, María y Lázaro en Betania. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, le damos la bienvenida al Padre Raimundo. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Mucho gusto de estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo está Marisa? ¿Cómo está Denise? Queridos hermanos que nos acompañan por las redes sociales, en directo o en diferido, con mucho cariño los acogemos en este nuevo programa. Y hoy vamos a ver este tema bastante actual porque queda poco para celebrar la fiesta de Todos los Santos, la fiesta de los fieles difuntos, ¿no? Eh, Queda muy poquito, entonces estamos terminando octubre, pero también se celebra en otros ambientes Halloween. Entonces, el tema de esta pequeña conferencia es Todos los Santos versus Halloween. No se trata de contrarrestar una cosa con otra, ni pensar que ambas fiestas tienen un mismo nivel, porque lógicamente el bien no se puede comparar con el mal, ¿no? Esto no es así como dos fuerzas opuestas y de la misma categoría como piensa la nueva era. Y sabemos que el bien es lo que realmente existe, Dios es la bondad, Dios es la belleza, Dios es la verdad, y el mal es solamente una ausencia de aquello, ¿no? Es una ausencia de Dios, una ausencia de verdad, belleza y bondad. Pero lamentablemente estamos en una etapa de la historia, ¿no es cierto?, que estamos luchando bastante fuerte contra las fuerzas del mal. ¿Sí? Somos, por tanto, una iglesia militante. Y ahora nos encontramos con esta situación histórica en que Halloween está tomando cada vez más fuerza, cada vez más interés dentro de la sociedad, y las fiestas cristianas tradicionales de todos los santos y de los fieles difuntos cada vez menos relevancia, menos importancia. Entonces, como cristianos católicos, debemos retomar esta fiesta y tomarlo realmente como una batalla, ¿no? Espiritual, porque aquí está realmente dándose una guerra tremenda en el nivel espiritual entre la iglesia, representada por la Santísima Virgen, de Apocalipsis capítulo 12, mujer vestida de sol, y la serpiente o dragón rojo que domina en este mundo, también representado en capítulo 12 de Apocalipsis. Así es que nosotros tenemos que tomar partido, tenemos que ubicarnos en uno de estos dos lugares, como dice el Señor, o están conmigo o están contra mí. Estar con Jesús en este momento significa estar con la iglesia, estar con la Santísima Virgen y celebrar la fiesta de todos los santos, 1 de noviembre. Celebrar la fiesta o la conmemoración de los fieles difuntos, el 2 de noviembre. Y en modo alguno quedarnos con esta celebración pagana, realmente esotérica, ocultista, de Halloween, que para muchos es simplemente un juego, un pasatiempo, algo que entretiene a nuestros niños, pero que puede dejar una marca negativa profunda en el alma de ellos, ¿no? Y ese es el objetivo de esta pequeña charla
como les dije al principio, de contraponer estas dos realidades, sabiendo que en esta batalla o guerra la victoria ya la tiene el Señor, ya la tiene Cristo, porque lo que celebramos el 1 de noviembre es ya la victoria de todos los santos que están en el cielo, gozando de la presencia de Dios, y lo que celebramos el 2 de noviembre es también una victoria. Son las almas benditas de los fieles difuntos que se están purificando, que están pagando su penitencia para prepararse de ese modo para entrar al cielo. Cada día ellos se acercan más a la gloria de la vida eterna. Entonces ya están eh, triunfantes de alguna manera, aunque en un estado de purificación. En cambio, celebrar Halloween es celebrar una derrota, ¿no? Completa, es recordar, aunque no haya una conciencia explícita de eso, y aunque incluso algunos no lo crean, es celebrar la derrota de Satanás en el infierno y de las almas de los condenados que también están en el infierno. ¿Mm? Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, no se entiende cómo muchas familias cristianas se están preparando para celebrar Halloween con sus niños y no la fiesta que realmente es la que corresponde en nuestra fe católica de todos los santos. Entonces voy a comenzar primero con algunas lecturas bíblicas para ir mostrando dónde se puede apreciar la belleza de la fiesta de todos los santos y de los fieles difuntos, en contrapartida con lo que significa Halloween, que es en el fondo recordar el cumpleaños de Satanás, porque es eso lo que hacen los brujos justamente el 31 de octubre, y vamos a tratar de ir mostrando desde cuándo inició esta fiesta, que es para las sectas satánicas una de las más importantes del año, ¿no? Imagínense el cumpleaños de Satanás, nuestro enemigo. ¿Mm? Entonces imagínense que los niños que se visten de Halloween, que se muestran así en la calle, entrando en esta comunión diabólica, ¿no es cierto? Ellos están lamentablemente justamente haciéndole el cumpleaños a Satanás, aunque no se den cuenta, aunque no tengan conciencia de eso, incluso aunque no crean que existe el demonio. Pero eso es justamente lo que Satanás quiere, pasar desapercibido y así ir embaucando, ir engañando la mayor cantidad de gente que pueda. Sobre todo, él quiere corromper y atraer a los niños, ¿no? Entonces, realmente esa es la maldad de Halloween, detrás de toda esa fiesta aparentemente sana, de alegría, de compartir, de aventura que significa para los niños vestirse de una manera misteriosa, ¿no es cierto? Ir a buscar dulces a las casas. Detrás de todo eso hay algo que es muy perverso, muy oscuro, y voy a tratar de demostrarlo en esta conferencia. Bueno, hablando de estas tres, eh, digamos, puertas que uno puede acceder después de la muerte, ¿no? Primero el cielo, que es lo más importante hacia donde nos dirigimos, luego el purgatorio y tercero el infierno, que son realidades posibles para todos nosotros después de la muerte, dependiendo de cómo sea nuestro juicio particular. Estamos hablando de realidades escatológicas, es decir, que ocurren al final de los tiempos y al final de nuestro tiempo particular. Claro, porque cada vez que alguien muere, se depara con esa realidad, que tienen que encontrarse con el Señor cara a cara y recibir este juicio particular. Y en ese momento el alma del recién fallecido se da cuenta después de ese juicio particular si está salvado o si está condenado. Y si es que se va al cielo directamente o si es que se va al purgatorio en el caso de estar salvado. Eso depende de si uno muere en estado de gracia o muere en pecado mortal. Solamente de eso depende. ¿Y de qué depende de que vivamos en gracia de Dios? Bueno, depende de que aceptemos la redención de Jesucristo. Eso es todo, aceptemos esta puerta maravillosa que es la divina misericordia, de la cual nuestro Señor muy bien hablaba a Santa Faustina, como está escrito en su diario, ¿no es cierto? Y nosotros lo recordamos siempre en el segundo domingo de Pascua, en la fiesta de la Divina Misericordia, en que el Señor le dice a Santa Faustina que quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia tendrá que conocer la puerta de mi justicia.
Con esto no se quiere decir que la justicia del Señor, la justicia de Jesucristo, sea algo malo o algo que debemos temer. No es eso lo que quiere decir el Señor, ¿no? La justicia del Señor es tan buena como es su misericordia, por supuesto. ¿Mm? Lo que debemos temer es no pasar por la puerta de la misericordia antes de conocer la puerta de la justicia, ya que el juicio, como acabo de decir, todos lo vamos a conocer, el juicio particular y el juicio universal en el último día. Entonces, lo importante es querer pasar por la puerta de la misericordia. ¿Mm? Hoy día el Evangelio decía justamente eso, ¿no? Esfuércense por entrar en la puerta estrecha, porque muchos lo intentarán y pocos lo conseguirán, ¿no? Ante la pregunta de alguien que le había manifestado a Jesús si acaso son muchos o pocos los que se salvan, Jesús dice, esfuércense. Entonces aquí se trata de que esta fiesta de Todos los Santos y esta fiesta de Halloween es una decisión que debemos tomar. Y a lo mejor hoy en día hay que esforzarse mucho para evitar que nuestros niños se aficionen, se encanten con esta fiesta de Halloween, porque todos lo hacen, ¿no? La mayoría de los niños están en esa onda y los medios de comunicación, la propaganda, el ambiente masificado de nuestra sociedad actual lleva a que ese momento de Halloween sea muy atrayente para los niños. Entonces cuesta mucho remar contra la corriente y decir no. En vez de ir a celebrar Halloween y vestirse como brujo, vestirse como demonio, vestirse como monstruo, vestirse de una manera tan oscura, vamos a rezar el rosario, por ejemplo, vamos a ir a la misa. Hay parroquias como la nuestra acá en San José de la Mariquina y muchas otras, que se celebra la víspera de Todos los Santos, no Halloween, sino que la víspera de Todos los Santos, y se invita a los niños de la catequesis y todos los niños que quieran para que participen en una misa especial para ellos. Y pueden venir también disfrazados de santos o de religiosos, de religiosas, pero que vengan con respeto, ¿no es cierto? Y así vienen ellos, con ese cariño hacia la fe cristiana. Entonces, es una manera alternativa de celebrar la fiesta de Todos los Santos y no caer en esta vorágine, digamos, del ocultismo, del esoterismo que está detrás de la fiesta de Halloween, ¿no? Porque realmente es algo que va creciendo cada día más y es impresionante, como ya desde el primer día de octubre todo el ambiente social, el comercio, etcétera, todo se empieza a disfrazar y a preparar ornamentalmente, ¿no es cierto?, para esta fiesta de Halloween y nadie se acuerda de la fiesta de Todos los Santos, ¿no? Entonces, ese es el sentido de esta charla, como dije, y después de esa introducción, voy a leer un texto de Apocalipsis 7 y de Apocalipsis 14, ¿no? Ustedes saben que el Apocalipsis se trata del fin del mundo, de lo que va a ocurrir cuando venga el Señor. ¿Mm? Sin embargo, muchas cosas que aparecen aquí, que es palabra de Dios, se pueden interpretar de manera simbólica para nuestro propio tiempo. ¿Mm? Y ese es el significado que yo quiero darle hoy día, ¿no? También se sabe en el Apocalipsis que la primera parte se refiere a la iglesia que está acá en la tierra y cómo vive toda esta realidad de los últimos tiempos, de la venida del Señor. Y la segunda parte del Apocalipsis es como el eco de lo que ocurre en la tierra, pero en el cielo. ¿Ya? Entonces, es la misma realidad que hay en la tierra, la que se ve también en el cielo, pero más bien dicho sería al revés, ¿no? Lo que se da en el cielo se refleja como un eco maravilloso acá en la tierra. Por ejemplo, en el cielo hay una liturgia celestial. Los ángeles, los santos cantan al Cordero Divino, Santo, Santo, Santo. Y aquí también en la tierra, en la misa, se canta lo mismo, Santo, 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 en la liturgia de la Eucaristía. Pues bien, entonces hay dos capítulos que se contraponen de esa manera, ¿no? Y que nos hablan de los santos, de los elegidos, también de los fieles difuntos, tanto desde la tierra como desde el cielo, ¿ya? En el capítulo 7 y en el capítulo 14. En el capítulo 7 dice así en el versículo 4: Oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000, de la tribu de Gad, 12.000. Bueno, y ahí sigue nombrando las distintas tribus de Israel, que son 12, y ahí se dan 144.000 sellados, ¿no? Esta lectura se lee precisamente el día de Todos los Santos, ¿no?
A nosotros nos toca leerla en el cementerio porque celebramos la misa allá, el día 1 de noviembre. Es la primera lectura. Y en contrapartida tenemos el capítulo 14 que nos habla también de estos 144.000, pero de esta manera, como visto desde el cielo ahora, ¿no? Dice así. Entonces, Apocalipsis 14:1, entonces en la visión el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión sería la Jerusalén celeste, y con él 144.000 que llevaban escrito en la frente el nombre de él y el nombre de su padre. Y oí una voz del cielo semejante al ruido de muchas aguas y al estruendo de un gran trueno. La voz que oí era como el canto de los citaristas que tañían sus cítaras, cantando un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico más que aquellos 144.000 que fueron rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancillaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y no se halló mentira en su boca, no tienen mancha. Entonces, ¿a quién representan estos 144.000? Bueno, representan a los santos precisamente, ¿no? ¿Qué es lo que celebramos el día 1 de noviembre? Fueron personas sin mancha, fueron personas que se fueron purificando a lo largo de su vida y se llenaron de virtudes, fueron heroicos en el amor, en la fe, en la esperanza, en la pureza, en la humildad, en el servicio, y sobre todo en el servicio a Jesucristo a través de la iglesia, ¿no? Entonces, 144.000 es un número pequeño, pero simbólicamente representa en este caso lo que es la interpretación que quiero dar en este momento, aunque hay una interpretación diferente para los últimos tiempos, pero que no es el momento ahora para decirlo, ¿no? Eh, Sino que podemos interpretarlo así. Estos 144.000 son los que están en el cielo, ¿ya? Para el caso que estamos analizando ahora, ¿no? Y fueron personas muy buenas, fueron personas muy, muy heroicas y generosas con el Señor, y Dios pudo hacer con ellos realmente su voluntad en forma plena y total, de tal modo que cuando ellos se murieron, se fueron al cielo. ¿Sí? Ahí tenemos entonces lo primero que celebramos, ¿no? Los 144.000 representando a todos los santos del cielo. Pero también en esta primera lectura de Apocalipsis 7, ¿no es cierto?, que vamos a leer el día 1 de noviembre, se habla de otro tipo de gente, aparte de los 144.000, que son tan poquitos, ¿no? ¿Y quiénes son esos otros, no? Dice así, dice también la lectura en el capítulo 7, que después de esto, versículo 9, en la visión apareció una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie ante el trono y ante el Cordero, vestidos con túnicas blancas y con palmas en las manos, que gritaban con fuerte voz: La salvación viene de nuestro Dios, que se sienta sobre el trono, y del Cordero. Nos saltamos al versículo 13 ahora, y dice: Entonces uno de los ancianos intervino y me dijo: Estos que están vestidos con túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Señor mío, tú lo sabes, le respondí yo. Y me dijo: Estos son los que vienen de la gran tribulación, los que han lavado sus túnicas y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que se sienta en el trono habitará en medio de ellos. Ya no pasarán hambre, ni tendrán sed, no les agobiará el sol, ni calor alguno, pues el Cordero que está en medio del trono será su pastor, que los conducirá a las fuentes de las aguas de la vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Entonces vemos dos grupos de gente. Primero los 144.000, que en este análisis representan a todos los santos, la iglesia celestial, la que celebramos el 1 de noviembre, y este otro grupo que es una multitud incontable, que viene de todas las razas, de todos los pueblos, de todas las naciones, y que traen vestiduras blancas porque las han purificado con la sangre del Cordero y también con un gran sufrimiento, ¿no? Por eso dice que ahora ya no tendrán más lágrimas en sus ojos, porque tuvieron que pasar por una gran tribulación.
En el capítulo 14 también se mencionan a estos santos que llegan con vestiduras blancas, pero después de una gran tribulación precisamente. Y en Apocalipsis 14, en el versículo 18 dice, y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y clamó con voz fuerte al que tenía la hoz afilada. Mete la hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas están maduras. Acercó el ángel la hoz a la tierra y vendimió la viña de la tierra y la echó en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos a lo largo de 1600 estadios. ¿Ya? Entonces, esta, esta purificación de las vestiduras no fue algo simple, no fue algo fácil, pasó por esta gran tribulación. Aquí corrió mucha sangre. ¿Ya? Entonces, esto que se ve reflejado que va a ocurrir en los últimos tiempos, ¿ya? Cuando venga el Señor, de alguna manera simboliza el sufrimiento de todas esas almas que están en el purgatorio, porque ellas también van a entrar al cielo en algún momento y van a constituir una multitud innumerable, incontable, de todos los lugares, pero que tuvieron que pasar esa tribulación de purificar sus almas en el purgatorio, es decir, lavar sus vestiduras para que quedaran totalmente blancas. Entonces, muy bonito esto porque en ambos casos, ¿no? Tanto los santos que lograron entrar directamente o más directamente al cielo, ¿no? Y estos otros que pasan por esta tribulación, que representan a todas las almas del purgatorio, en el fondo son dichosos todos, todos felices, ¿no? Porque por un camino que es más directo y otro que es un poco más duro, ¿no es cierto? Van a llegar igual a la gloria de Dios. ¿Y cómo no nos vamos a alegrar entonces con, primero, las almas de los santos que están en el cielo y luego con las almas del purgatorio y vamos a seguir orando por ellas? Por eso vamos al cementerio, por eso cuidamos bien las tumbas, los sepulcros, ¿no es cierto? Los limpiamos, les ponemos flores, los recordamos con inmenso cariño, porque queremos que ellos, no, que sus almas no estén más en el purgatorio, sino que entren lo antes posible al cielo. Y aquí en la tierra nosotros podemos ganar indulgencia, ¿no? Estos son días especiales para ganar indulgencia plenaria para las almas del purgatorio y además estamos en el año jubilar que puede, ¿no es cierto?, ofrecer esta oportunidad, ¿no? Que es la indulgencia plenaria para muchas almas de nuestros seres queridos que están en el purgatorio. Bueno, eso es lo que deberíamos celebrar nosotros, los cristianos. Sin embargo, nos encontramos con esta realidad de Halloween que no celebra el cielo, no celebra el purgatorio, es decir, la victoria de estas almas que se están purificando, sino que celebra otra cosa a mi modo de ver, ¿no es cierto? Yo creo que todos los que estamos en este momento viendo esta charla pensamos lo mismo, ¿no? ¿Cómo, siendo católicos, vamos a celebrar la muerte? ¿Cómo vamos a celebrar la derrota, no voy a decir la victoria del demonio, la derrota del demonio junto con todos los ángeles caídos que están en el infierno y todas esas almas de los difuntos, ¿no? ¿Cuándo nació esta fiesta, entre comillas, de Halloween? Esta era una celebración pagana que se realizaba desde el siglo VI antes de Cristo entre los celtas de Irlanda, ¿no? Ellos tenían esta religión con los druidas, que eran muy espiritistas, ¿no es cierto?, que invocaban mucho a los espíritus de los muertos, y que cuando llegaba esta época del 31 de octubre, se morían de miedo porque en esa zona que es el hemisferio norte, comienza el invierno, comienza el tiempo duro, el tiempo frío y los días se empiezan a cortar mucho. Entonces, el 31 de octubre siempre fue, desde esos siglos atrás, el Día de los Muertos. Ellos pensaban que los muertos salían de sus tumbas y tomaban formas monstruosas y que se iban a vengar de los que estaban vivos, tratando de hacerles daño o poseyéndolos de alguna manera. Claro, estos irlandeses antiguos creían, o celtas, creían que eran almas de difuntos, pero en el fondo ellos estaban amenazados y atacados por demonios, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que estos druidas en el fondo eran brujos, eran magos, y en este tiempo hacían muchas brujerías y abrían puertas para que los demonios entraran, ¿no es cierto?, a hacer daño justamente en ese día 31 de octubre. Entonces, qué impresionante, ¿no? Pero
¿cómo puede ser que esa magia, toda esa oscuridad, ¿no es cierto?, ritual tan antiguo desde el siglo sexto antes de Cristo, ahora se haya recuperado, entre comillas, se haya retomado y esté tomando tanto control sobre nuestra sociedad, sobre nuestra cultura y tenga tanta aceptación también, ¿no? Siendo que es algo oscuro, esotérico, ocultista, mágico, de brujería, del demonio, es algo satánico. ¿Mm? ¿Qué hacían los druidas en esa época? En este día salían por las casas, ¿no es cierto? La gente estaba muerta de miedo y llegaban estos magos y les decían, danos comida para poder hacer sacrificios a los muertos o a los espíritus, o danos un niño, o danos una niña virgen. Imagínense, ya había familias que ofrecían a un niño pequeño para hacer un sacrificio humano o una niñita virgen. Y si las familias no daban esta comida cuando la pedían, o en algunos casos terribles, niños y niñitas, ¿qué hacían estos magos? Lanzaban una maldición sobre la familia, para que en ese año se muriera alguien o tuvieran miseria, ruina y todo tipo de cosas. Entonces la gente vivía con esta religión de miedo, que era algo totalmente satánico y diabólico. Y esa noche del 31 de octubre, entonces muchas familias tenían que sufrir eso, ¿no? Que estos druidas estaban sacrificando a sus niñitos y a estas niñitas vírgenes y ofreciendo alimento, ¿no es cierto?, como sacrificio a los espíritus para que no les hicieran tanto daño estos espíritus que supuestamente venían a vengarse de los vivos. ¿Ya? Entonces, esa era la religión de los muertos que tenían los celtas. Y eso entonces pasa de alguna manera para la época actual en la fiesta de Halloween que celebran los norteamericanos, porque en Estados Unidos, como todos sabemos, hay mucha colonización de irlandeses y ellos trajeron entonces estas costumbres y las empezaron a retomar. Y esto de Halloween, que en un principio significaba la víspera de Todos los Santos en un inglés antiguo, ¿ya? Hallow significa santo, y, y win y, significaba evening, ¿no es cierto? La víspera, ¿ya? Era All Hallow Eve, ¿m? La víspera de Todos los Santos, y de ahí sale la palabra Halloween. O sea, en un comienzo, Halloween tenía este sentido de prepararse para la celebración de Todos los Santos y se celebraba con ornamentos distintos, ¿no es cierto?, morado o negro en algunos casos, y se hacían siempre oraciones, ¿no?, pidiendo al Señor ya para que nos pudiéramos preparar para celebrar a los santos y a todos los difuntos. ¿Mm? Más o menos en el siglo octavo, el Papa de aquella época instaura esta fiesta de Todos los Santos el día 1 de noviembre y el día 2 en la fiesta de los fieles difuntos. Pero sobrevivió esta otra fiesta de los muertos y que se retomó de un tiempo a esta parte, ¿no es cierto?, con mucha fuerza en Estados Unidos y de ahí se fue expandiendo para todos los países de Occidente, ¿no? Y cada vez tomando más y más fuerza, ¿no? Yo creo que todo esto propagado mucho a través de las películas de Hollywood, ¿no es cierto? Que cada vez hay más películas de miedo, de terror, y que hablan de Halloween como algo bueno, ¿cierto? Entonces es mucha propaganda. ¿M? Y sabemos que el rey de la propaganda precisamente es el enemigo, el demonio. ¿Ya? Así es que Halloween en el fondo es una gran propaganda del infierno y de las fuerzas oscuras. Y por eso que en modo alguno conviene meterse con esa realidad. ¿M? No es para nada recomendable, eh, porque todo lo que ocurre también en esta fiesta es en consonancia con lo que hacen los brujos, porque este es el día en que las sectas satánicas y los brujos más actúan, el día 31 de octubre. Eh, es un, está cayendo acá el celular, un momentito. Entonces, resulta que, como les dije al comienzo, estos enemigos de nuestra fe, que son los que están en las sectas satánicas y que practican brujería, creen que el 31 de octubre es el cumpleaños de Satanás y es el día que hacen más
actos satánicos como misas negras y otro tipo de rituales de brujería. Y también muchos aprovechan de hacer sacrificios humanos, ¿no? No son pocos los casos que se registran de pérdida de niños que son raptados y que son muchas veces sacrificados en estas misas negras. Entonces uno dice, ¿cómo uno va a entrar en comunión con este tipo de cosas, ¿no? Que abre tantas, tantas puertas, ¿no? La pregunta es, si una familia lleva a sus niños a celebrar Halloween, ¿m? ¿Necesariamente estos niños van a quedar marcados por el demonio? Yo me atrevería a decir que sí, que es una forma de iniciarlos a ellos en los ritos oscuros del satanismo. De una manera muy simpática, como sabe hacer el demonio, que, como ya dije, es el rey del marketing y de la propaganda. ¿M? Él muestra que Halloween es simplemente una fiesta para pasarlo bien, es algo casi folclórico hoy en día que realmente llama la atención, pero que está en consonancia, entre comillas, con una comunión con todas las fuerzas de las sectas satánicas, de la masonería y del ocultismo. Entonces, estamos entrando, ¿no es cierto?, en una especie como de iniciación del ocultismo. ¿Ya? Y esto que hacen los niños vestidos de esa manera, llegando a las casas y diciendo, dame dulce o, si no, travesura, se parece justamente a lo que hacían los druidas, ¿no? Que iban a las casas y decían, dame comida, dame una niña virgen o un niño para sacrificarlo, o te viene una maldición encima. Claro que es algo muy pequeñito en comparación a lo que hacían los druidas, ¿no? Pero es una forma de ya entablar, ¿no es cierto?, una especie como de relación con el mundo oscuro. ¿Ah? Cuando los niños hacen ese tipo de, entre comillas, ritual. Dame un dulce, o si no, un truco, o si no, una maldición, o si no, una travesura, ¿no? Uno lo puede mirar como algo que es inocente, que no tiene nada de malo en el fondo, pero insisto, esto está todo dentro de un contexto, de una red en la cual se produce una comunión espiritual del maligno. Entonces, todos estos brujos que hacen estos rituales están justamente influyendo en que el demonio actúe también en todos estos niños que están actuando. Entonces, es una marca que les va a quedar en el alma cada vez que celebren Halloween. Ahora, quiere decir que por celebrar Halloween una vez o muchas veces, los niños necesariamente van a quedar poseídos por Satanás. No, por supuesto. O sea, eso es un dato empírico que tenemos, que los niños muchas veces celebran esta fiesta de Halloween y después se olvidan y después siguen su día normal y después celebran la Navidad también con el mismo cariño, etcétera. Y Halloween pasa a ser una de tantas, digamos, oportunidades para entretenerse durante el año nomás. ¿M? Pero sin embargo, yo les puedo hablar aquí como exorcista y con seguridad que se abrió una puerta. Y aunque esa puerta a lo mejor el demonio no la va a utilizar ahora para entrar, para hacer algún daño, para influir de alguna manera extraordinaria en nuestros niños, en nuestras familias, en nuestros hogares, por lo menos quedó abierta la puerta. Y si bien no lo hace ahora, puede ser que lo haga en un tiempo más o muchos años más. Entonces, ¿para qué abrirle puertas al demonio y dejar, ¿no es cierto?, vulnerable nuestra vida en ese sentido? Lo mismo ocurre con las personas que juegan a la Ouija, ¿no? Esto, muchas veces los niños hacen esto como un juego, o el famoso Charlie Charlie, que es el péndulo, y entonces le hacen preguntas a Charlie Charlie, qué sé yo, pero en el fondo ellos están invocando a los malos espíritus para obtener un fruto de adivinación. ¿M? Y ahí en el fondo están invocando al demonio. ¿M? Una vez más, para nosotros es un juego, pero para los espíritus malignos es una realidad. Es un pacto que se estableció con estas personas que los están invocando desde el punto de vista de ellos. Y ellos van a aprovechar esa oportunidad para interferir en la vida de estos niños y de estos jóvenes apenas puedan. ¿Mm? Y quiero comentarles de un caso que me ocurrió esta semana precisamente, y que fue un joven que conocí el día lunes, que fue traído al obispado para que pudiéramos hacerle un exorcismo, y estaba poseído por un demonio terrible que se llama Asmodeo.
¿ya? Que incluso es un demonio bíblico que aparece en el libro de Tobías, en el Antiguo Testamento. Era terriblemente violento, muy agresivo, muy blasfemo. Y se sabe también que Asmodeo tiene que ver con la destrucción de la familia, con esa exacerbación de la lujuria también que vemos en nuestro ambiente. Bueno, ¿y cómo entró este demonio en este joven? Él vio que tenía que estaba atacando a una prima de él, menor que él, y se le ocurrió la gran idea de decirle a este mal espíritu: déjala tranquila a ella y métete en mi cuerpo mejor. Basta que uno diga eso y corre el riesgo de que el demonio le haga caso, como fue lo que ocurrió. Inmediatamente el joven quedó poseso y comenzó a hacer cosas que nunca se imaginó que iba a hacer, y su familia tampoco. Entonces, con estas cosas del ocultismo, de la magia y del demonio, no se debe jugar. Sobre todo porque hoy en día está cada vez con más poder eh, el demonio y todos sus aliados, ¿no? Y todos los malos espíritus, porque nosotros les estamos abriendo la puerta, ¿no? Con tanta magia, con tanto ocultismo que se está dando en nuestro día a día, ¿ya? En todo orden de cosas, ¿no? O sea, hay gente que hace pacto con el demonio para tener un buen pasar, ¿no es cierto? Para que le vaya mejor en el amor también. Hay gente que utiliza la magia para entronizarse en el poder político, ¿no es cierto? A veces pensamos que incluso hasta el yoga es bueno, que el reiki, que no hay problema, que uno puede convivir con todas estas realidades, ¿ya? De la nueva era y ser católico al mismo tiempo. Y no es así. No es así. Uno fácilmente puede estar abriendo puertas al enemigo, ¿no? O introducimos en nuestras casas talismanes, todo tipo de cosas raras, ¿no es cierto? Eh, que son de alguna manera portales para el enemigo. Entonces, qué importante es irnos educando más como católicos y sabiendo que hay otras maneras de vivir la espiritualidad que nosotros tenemos ya incorporada en nuestra tradición católica. No tenemos que asumir, no debemos asumir otras cosas importadas, ¿no? Que vienen del Oriente, que son propias de la nueva era, o que son cosas que están retomando ciertos pueblos de la época pagana. En México, que es un país tan maravilloso que para todos nosotros es un modelo de catolicismo, por el amor que ellos tienen, que ustedes tienen a la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Guadalupe. Realmente maravilloso lo que hizo nuestra madre en Guadalupe, porque ella logró que toda esa religión satánica que había en aquella época, entre las tribus aztecas, ¿no? Y tantas otras tribus, eh, se convirtiera. Prácticamente todos se convirtieron al ver la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe y se hicieron católicos de verdad y se convirtió en un pueblo verdaderamente cristiano y no tuvieron más miedo a Tetzacoatl, que significa serpiente, dios del mal, que obligaba a hacer lo mismo que estos demonios de los celtas, ¿no? Que eran los sacrificios humanos, sobre todo de niños y de vírgenes. Lamentablemente, en México estamos viendo que esto se está retomando, que ya muchos no le tienen devoción a la Virgen de Guadalupe, sino a la Santa Muerte, que es una forma de invocar al demonio. ¿M? Y que está volviendo todo ese culto realmente espantoso y satánico, ¿no? Y lo mismo está ocurriendo con Halloween, que es una cosa que no tiene nada que ver con nosotros, viene, como digo, desde los celtas, desde los irlandeses, y aquí se celebra como un pasatiempo, pero que en el fondo es una forma de vivir un culto que no tiene nada que ver con nuestra fe cristiana. Es una forma de religión, aunque no se crea, pero es así, porque se están conectando con todos los que practican el ocultismo. Así es que yo insisto, celebremos nuestra fe, ¿ya? Y ojalá entremos por esta puerta estrecha, que no es fácil porque es navegar contra la corriente. Por ejemplo, decirle a nuestra familia, en vez de vestir a los niños como brujos, como demonios, vamos a aprovechar este día 31 de octubre para rezar el rosario en familia, para leer la palabra de Dios en familia, para ir a la misa si es posible, para ir a la capilla de adoración perpetua.
Aprovechemos este día, ¿no es cierto?, para, de alguna manera, reparar tanto daño que se hace en el mundo espiritual. ¿M? Y el día 1 de noviembre vamos a celebrar con inmensa alegría a nuestros difuntos. Celebramos ese día más bien a todos los santos, por supuesto, celebramos a todos los santos que están en el cielo, no solo aquellos que conocemos, sino que aquellos que no conocemos también. Es decir, es el día en que celebramos nosotros nuestra meta. Celebramos la victoria de Cristo en la iglesia triunfante y celebramos también aquel lugar donde nosotros queremos ir. ¿Cómo vamos a estar celebrando el infierno? ¿Ya? Ahora les voy a leer lo que dice el Apocalipsis acerca del infierno, que también es una realidad. Al término del capítulo 19, en el versículo 19 precisamente, dice: y vi la bestia, a los reyes y a sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Pero apresaron a la bestia y con ella al falso profeta, que en su presencia hacía prodigios, con los que seducía a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que habían adorado su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al estanque de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que sale de la boca del que va montado en el caballo, y todas las aves se hartaron de sus carnes. Y vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena de la mano. Apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó durante 1000 años, lo arrojó al abismo, lo cerró y puso un sello en él, para que no seduzca más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Después debe ser soltado por poco tiempo. Bueno, una vez más, aquí lo que dice el capítulo 19 y los primeros versículos del capítulo 20 de Apocalipsis son cosas concretas que van a pasar literalmente cuando venga el Señor. ¿Ya? Y su parucía va a ser estruendosa, ¿no? Va a ser también una gran batalla celestial y terrenal, ¿no? Pero aquí van a ver que realmente están derrotados, ¿no? El falso profeta, el anticristo, inclusive el mismo dragón rojo, van a ser enviados al infierno, que es mencionado aquí como un lago de fuego y azufre. Entonces, esto que se menciona acá en el Apocalipsis, hermanos, es real, es una realidad. Existe Satanás, existen los malos espíritus que lo acompañan, existen las almas que se pueden condenar y se pueden ir al infierno, ¿ya? Y eso va a ocurrir, ¿m? Va a ocurrir. Entonces, no es algo que, con lo cual haya que jugar, algo con lo cual uno pueda de alguna manera pensar, no, esto no es así, esto es simbólico nomás, no puede ser que exista el demonio, no puede ser que exista el infierno, ¿ya? ¿Cómo Dios va a permitir que alguien se condene? El infierno debe estar vacío. Hay gente que lamentablemente piensa así, incluso católicos. Y con mucho dolor también digo, muchos hermanos sacerdotes están diciendo esto y están produciendo escándalo en muchos fieles, ¿no? Diciendo que en el fondo del infierno no puede existir y si existe está vacío. ¿M? Eso es escandaloso porque en el fondo confunde y está motivando a que mucha gente se pueda condenar, ¿no? Porque si no, no tenemos claridad, no tenemos conciencia que realmente esto puede ocurrir, ¿no? Que nos podemos condenar, entonces ni siquiera vamos a tener temor de eso y vamos a andar por la vida dando tumbos y metiéndonos en cosas que no corresponden pensando que todo es válido. ¿M? Que yo puedo ser católico, ir a misa y al mismo tiempo ir a visitar al tarotista y practicar Ouija y hacer Reiki, hacer yoga y practicar Halloween. Después visito un chamán, hago algo con con un machi, qué sé yo, que para que me haga un saumerio en mi casa, en mi ambiente, hasta en los colegios he visto que hacen saumerio últimamente. ¿Y qué vamos a sacar con eso? Solamente abrirle puertas al demonio. ¿Cómo podemos hacer para cerrar estas puertas? Bueno, la Santísima Virgen dijo en Fátima, muy claro, el último remedio que le queda al mundo es el Santo Rosario. O sea, si queremos vencer a Satanás, es con el Santo Rosario, es por medio de María. Si nos unimos a la Virgen, ella, que es la que le aplasta la cabeza a la serpiente, como dice Génesis 3:15,
¿ya? Y Apocalipsis 12 también, ella nos va a llevar a la victoria, porque ella nos va a llevar a estar en lo más profundo y central del corazón de Jesús, que Jesús es nuestro Salvador, pero para llegar a Jesús hay un camino maravilloso que el mismo Señor ha querido, que es María. María es la enemiga principal de la serpiente y bajo su gobierno está la acción del arcángel San Miguel y todos los que queramos trabajar por la Virgen en estos tiempos difíciles, ¿no es cierto? Tenemos que rezar el rosario. El rosario, el amor a la misa, la confesión, la Sagrada Eucaristía, el ayuno, hacer sacrificio realmente es importante hoy en día, porque esto no es un juego. Aquí se está jugando, entre comillas, valga la redundancia, la salvación eterna de muchas almas y de nuestros niños. Por lo tanto, entonces invito, para ir concluyendo, a que veamos esto con esperanza, con alegría. Primero que nada, como somos católicos, somos cristianos, la victoria de Cristo ya la tenemos. Por eso la fiesta de todos los santos nos dice, ya está la victoria, ya está realizada. Jesús ya tiene en el cielo a muchos santos y los que están en el purgatorio también han vencido. Estamos concluyendo y resumiendo lo que hemos dicho. ¿Para qué nos vamos a meter entonces en las patas de los caballos, como se dice, y nos vamos a poner a celebrar cosas que tienen que ver con el ocultismo, con la muerte, con el infierno? No vale la pena, no vale la pena. Aunque muchos lo hagan, aunque esté de moda, aunque sea la corriente hoy en día, bueno, luchemos contra la corriente y luchemos para que se logre lo que años atrás se vivía en nuestros países católicos. Que este era un tiempo de piedad, un tiempo de alegría, un tiempo de oración, un tiempo de ir al cementerio, no para invocar nada y sentir miedo, sino que para vivir con esperanza, ¿no es cierto?, la promesa de Cristo de que nos aguarda la vida eterna. Y eso es lo que queremos para nuestros seres queridos que ya partieron, y eso es lo que queremos para nosotros mismos, ¿no? Estar entre estos que fueron los 144.000, o al menos dentro de esa multitud incontable que lavó sus vestiduras con la sangre del Cordero. Es decir, queremos elegir, queremos de todo corazón, con todo nuestro libre albedrío, pasar por la puerta de la misericordia de Jesús. ¿Ya? Eso no significa que vamos a condenar a las personas que eligen otro camino, al contrario, las vamos a tratar de atraer y de convencer con ejemplo, con nuestro testimonio, pero también con la enseñanza de la iglesia y de la Biblia, para que nos sigan por ese camino, ¿no? De la brujería o de Halloween, etcétera. ¿Ya? Muy bien, eso es entonces lo que quería compartir con ustedes, Marisa, Denise, y no sé si existe algún comentario aquí entre las personas que nos han acompañado o alguna pregunta. Sí, sí, hay comentarios. Denise los vas a leer, ¿verdad? Pero yo Sí, tengo una pregunta. Cuando llegaban los druidas y pedían comida o un niño o una niña, ah, los papás les daban a los niños, no tenían la opción de darles comida. Porque ellos a veces exigían un niño o una niña virgen, y si no se lo daban, entonces les caía una maldición que lamentablemente a veces se cumplía, ¿no? Porque Ujú. tenían poder estos brujos, ¿no? Y estas familias vivían aterrorizadas de que si no daban un niño o una niña virgen, entonces se iba a destruir toda la familia, se iban a morir muchos, iban a quedar en la ruina, en la miseria. Y para evitar eso, muchas veces entonces entregaban a sus niños pequeños, ¿no? Y los sacrificaban en esa noche. Pero Y pues eso es lo también que se eso es retó. también eso es ruina y también eso es como una maldición que les quiten a sus niños. Absolutamente, pero de eso se trata la religión satánica. Es una religión basada en el miedo, en que se trata de aplacar la fuerza de la serpiente antigua para que no caigan más maldiciones que las que podrían caer, ¿no? Por eso es que también en México se hacía eso, ¿no? Eh, Se sacrificaban niños, se tiraban a esta hoguera caliente con la boca, con la imagen del dragón abierto, ¿sí, no es cierto? Pensando que de esa manera le iban a llegar menos ruina, menos maldiciones y todo eso, ¿no? Es una religión satánica. Quetzalcóatl, serpiente, dios del mal. ¿Mm? Entonces, obviamente que meterse en ese tipo de espiritualidad es algo muy dañino.
porque uno cree que va a evitar un mal, pero igual, como usted muy bien dice, va a entrar en un mal peor. Y lo más terrible es cuando alguien entra voluntariamente, ¿no? Y va a visitar un brujo, a pedir algo, ¿no es cierto? Y paga para que le hagan un trabajo, y a lo mejor lo logra, ¿no es cierto? Esa es la famosa magia blanca, que igual es más negra que el carbón, ¿no? Porque está actuando con el poder del demonio para Ujú. conseguir trabajo, para conseguir amor, para conseguir salud, para conseguir, entre comillas, algo bueno que no le haga daño a nadie. Pero hacerlo con la ayuda del demonio significa hacer un pacto con el maligno y venderle el alma a Satanás. O por lo menos dejar abierta la puerta para que en el futuro venga a cobrar él con una fuerte opresión, con una influencia muy mala, y lo peor de todo, con la condenación eterna, ¿no? A menos que haya un arrepentimiento y una conversión. Ahora, yo quisiera agregar algo. No se puede pensar que porque alguien ya se metió en este camino del ocultismo, de la magia, tiene ya todo perdido. No, no es así. Puede haber alguien, yo conozco mucha gente que ha estado metida, pero hasta el fondo en temas de magia, de brujería, y se han logrado convertir. Sin ir más lejos, en la última canonización que hizo el Papa León XIV, el domingo antepasado, me parece que fue, él canonizó a un hombre que se llama Bartolo Longo, ¿no? San Bartolo Ujú. Longo. Y claro, y él estuvo mucho tiempo metido en la brujería. Él llegó a ser un sacerdote de una secta satánica. ¿M? Y a él se le manifiesta la Virgen y lo convierte. Y se convierte en un gran, gran, gran santo. O sea, no había nadie en Italia que propagara más el Santo Rosario que Bartolo Longo, después de su conversión. Y nadie hizo más obras de caridad, y nadie se hizo más sacrificado, y empleó toda su fortuna en ayudar a los pobres, en transmitir la palabra de Dios, en el amor a la Virgen, que él. Entonces, es posible convertirse. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, rezar el rosario, para que muchos de estos que están practicando hoy en día estos tipos de cultos satánicos se conviertan, porque todavía están a tiempo. Así es. Claro que sí. Que Denise, ¿gusta leer los comentarios de Sí, YouTube? mire, el primero dice, am, María Judith, dice, el hecho histórico del nacimiento de Jesús que celebramos en Navidad se entiende porque Dios se hizo hombre, pero ¿por qué se dice que Halloween es el cumpleaños de Satanás? Si es un espíritu, ¿podría explicar mejor el origen de esa fecha y por qué tiene esa importancia para los brujos y satanistas? Y que coincide incluso con otra fecha terrible que es la división de la iglesia por medio de Martín Lutero. Exacto, es cierto, sí, el día 31 de octubre de 1517 fue cuando Lutero clava estas tesis en la Catedral de Wittenberg y se inicia el cisma luterano protestante, ¿no? Qué extraña coincidencia. Exacto. Realmente es una pena que se haya dividido la iglesia y justamente fue en ese día. Entonces, de ahí uno puede sospechar que eso fue también una acción del maligno, ¿no? Porque el demonio es el que produce división. ¿Quién más? ¿No? Así que muy buen aporte que hace María Judith. Además, quisiera decir que para los brujos toda su magia y sus cultos, digamos, están asociados a los ritmos de la tierra y de las estaciones del año, ¿no? Entonces, quiere decir que el día 31 de octubre, esto yo lo dije al principio de la conferencia, eh, el 31 de octubre era marcado como el día en que en esa zona del hemisferio norte, estamos hablando bastante norte, ¿no? Porque estamos hablando de Irlanda, de donde estaban los celtas, se consideraba el tiempo en que ya el sol entonces ya no tenía fuerza y comenzaba el frío, comenzaban los días a hacerse más cortos y la nieve y la oscuridad. Entonces eso evocaba para los brujos la señal de que comenzaba el tiempo del mal en el fondo. ¿M? Y pensaban que ese era el día del cumpleaños de Satanás. ¿M?
Y ese cumpleaños significaba en el fondo que salían estos espíritus malos y comenzaban a hacer daño y tomaban posesión de muchos cuerpos de personas vivas. Incluso algunos tenían la costumbre, ya en esa época estamos hablando 6 siglos antes de Cristo, de vestirse como muertos. Entonces se vestían como, así como monstruos también, y quedaban ahí quietitos en sus casas, con todo apagado, sin prender fuego, sin nada, y se vestían de muertos para que los muertos pasaran de largo pensando que ellos estaban muertos. ¿M? De ahí viene esa costumbre entonces de Halloween, de vestirse de brujo, de asociarse con el mal para pasar desapercibido. ¿Ya? Entonces, Mm, realmente es todo lo contrario lo que hay que hacer, ¿no? Con el así es. demonio no hay que hacer ningún tipo de trato, ni de acuerdo, ni nada, ¿no? Sino que hay que enfrentarlo y decirle, no, no quiero nada contigo. Yo sigo a Jesús. ¿Mm? Sí, Ma- dice, ok. ¿quieres leer uno más? Ok, María Fanny Tangle dice que se puede rezar esa noche si nuestros hijos o nietos celebran Halloween, aun cuando les pidamos que no lo hagan. Como ya dije, la Virgen nos ha pedido mucho que recemos el rosario. Ella dijo en Fátima, es el último remedio que queda para este mundo enfermo. Entonces, con el Santo Rosario, yo creo que uno detrás de otro, para pedir para que a nuestros niños no les pase nada, que no nos rapten para comenzar, ¿no es cierto? Porque existe esa posibilidad, ¿no? Que no les entre un mal espíritu, que no se metan con personas tóxicas, satánicas, que hay de todo en esa noche, ¿ya? Hay que rezar por ellos, para que sean protegidos física y espiritualmente. Y la mejor oración es el rosario, pero además tenemos la lectura bíblica, tenemos la corona de la Divina Misericordia, el Vía Crucis, eh, podemos leer un libro de vida espiritual, de vidas de santos, pero todo lo que evoque, ¿no es cierto?, nuestra fe, porque es eso lo que la Madre nos está pidiendo. Que luchemos, que seamos valientes, que entremos en este ejército mariano y demos la batalla con oración, con sacrificio y también con testimonio y enseñanza. Pero si no nos quieren hacer caso, bueno, que hagan lo que quieran, pero no los vamos a abandonar. Vamos a seguir rezando por nuestros niños y por nuestra familia. Así es. Beatriz pregunta, dice, ¿por qué los colegios católicos no enseñan a los niños y motivan y realizan una fiesta de todos los santos? Es que, Esa es la misma pregunta que me hago yo, ¿no? ¿Por qué sí, nos dejamos llevar tanto por estas corrientes, ¿no es cierto?, que son tan masificadas y tan mundanas, ¿no? así ¿Por es. qué en la moda, no? Porque a veces también hasta el mismo eh, sistema educativo, desde el Ministerio de Educación, obliga a hacer este tipo de cosas, ¿no? Yo me acuerdo que una vez estaba dando clases de filosofía en un colegio católico, y era la semana del libro. Entonces, la gran semana del libro significaba que todos podían hacer alguna performance, ¿no es cierto?, con lo que significa el libro en nuestra vida, pero la inmensa mayoría de los niños se vistieron, motivados por sus profesores, de brujos, porque los libros que les interesan a ellos son los de Harry Potter, libros de magia y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahora tenemos otro motivo más para que se vistan de cosas oscuras, no solo Halloween. Entonces, es una Sí. pena, pero si fuéramos realmente católicos, yo creo que, como dice usted, le daríamos importancia a todos los santos, a los fieles difuntos, explicaríamos eso, celebraríamos eso, pero se nota que el demonio, que el experto en marketing, ha metido otras cosas, ¿no? Para venir a empañar lo que significa realmente nuestras festividades religiosas. Por ejemplo, en Navidad ahora todo significa que se celebra con el viejito Pascuero, ¿no? El viejito Pascuero, entonces, anula lo que realmente celebramos, el nacimiento del niño Dios. Y el viejito Pascuero está asociado a consumismo, a materialismo, a pasarlo bien, a una especie de exacerbación del narcisismo, ¿no? En la Pascua de Resurrección, ahora el conejito de Pascua, el que se toma toda la atención, y en los colegios, en los jardines infantiles, van siguiendo por esa línea también. Bueno, en defensa de la Iglesia Católica, aquí donde yo vivo, en Tucson, Arizona, las escuelas católicas sí celebran el 1 de noviembre, el Día de los Santos, y no celebran el 31 de octubre.
qué bueno. Ojalá que cada vez sean más los Sí, colegios que tomen conciencia de esto y por eso nosotros debemos también alertar y decir, no queremos, mire director o directora, no queremos que hagan este tipo de celebración en el colegio, ¿ya? Que los apoderados, los papás puedan hacer valer su voz en los colegios, en las instituciones donde están nuestros niños, para que realmente se celebren las fiestas cristianas y no estas fiestas masificadas del mundo, ¿no? Sí, hay otro, dice, una persona pregunta cómo pueden proteger a los niños. pues ya dijo Yo el pienso que padre Ujú. con el aparte rosario. de rezar el rosario ese día, yo pienso que es muy importante educarlos antes, ¿no? Antes. El mes de octubre es un mes precioso para enseñar a rezar el rosario. El día 7 de octubre es Nuestra Señora del Rosario. ¿Por qué no contarle a los niños qué pasó en la batalla de Lepanto, cómo la Virgen protegió a Europa de ser invadida por los musulmanes, gracias al Santo Rosario? ¿M? Eh, Qué maravilloso sería también poder enseñarle a los niños que nosotros estamos llamados a ser misioneros, si somos católicos, llevamos la misión de Jesús en la sangre, ¿ya? Y octubre es el mes de la misión. Y el tercer domingo de octubre es el domingo universal de las misiones. Enseñarle a nuestros niños entonces a llevar la palabra de Dios, el testimonio cristiano en su ambiente. Eso es lo que deberíamos enseñar en nuestras casas y en nuestros colegios católicos. ¿Ya? También el mes de octubre es el mes de la familia. ¿M? Eso es lo que tenemos que privilegiar. El diálogo dentro de la familia, momentos de pasarlo bien como familia, ¿no es cierto? Que tener ese brillo de que los niños y que los esposos se sientan bien en el hogar. ¿Ya? De esa manera podemos contrarrestar todo esto que el mundo nos quiere imponer. Y bueno, y también que usen los sacramentales, ¿verdad, padre? Agua bendita, exorcizada, el aceite Eso, exorcizado, la sal. por supuesto, sí, muy, muy buena acotación. Ujú. De todas maneras, si ustedes colocan sal exorcizada, ¿ya? Eh, alrededor de su casa en el día de Halloween, el día 31, Ujú. les aseguro que los Agua niños que bendita. entren ahí no van a entrar con malos espíritus, ¿ya? Y Ujú. ustedes también pueden hacer un apostolado con ellos, ¿no? Así No es. los rechacen. Si ellos vienen a pedir dulce, denle una estampita religiosa, háblenle de Jesús, háblenle de que en realidad lo que estamos Exacto. celebrando es la fiesta de los santos, ¿ya? No los vean como enemigos. También nosotros vamos a tener nuestra fiesta acá, una misa especial el día 31 a las 7 de la tarde, y invitamos a los niños de la catequesis y a todos los niños católicos que vengan vestidos como santos, como ángeles, o que vengan simplemente con una ropa bonita, sin colores negros y oscuros, y lo pasemos bien, pero de forma católica. ¿Ah? Ahora, muchas veces se cuelan a la iglesia niños vestidos de brujo y de negro también, ¿no? Y no los rechazamos, los recibimos también con cariño y todo, porque ellos no saben en el fondo lo que están Ujú. haciendo. ¿M? No saben, se dejan llevar nomás. Pero por lo menos que descubren que hay otra manera de vivir estas fiestas que conducen más bien a la celebración de la luz, de la vida y de la victoria de Cristo. Ujú. Ok. Ah, ¿vas a leer el Sí, teclado? bueno. Que no me, Padre, no, dice, no se me Padre, hace. si una persona en adoración se ofrece en ese día, ¿puede que el demonio se meta en esa persona o no tendría autorización por estar uno en adoración? No entiendo mucho la Como, pregunta, o sea, ¿por Es qué que el demonio se va a meter como si que uno una me está persona que va a imagino en que, adoración? adoración, me adoración al imagino, Santísimo. sí, me imagino que la pregunta viene al caso de cuando usted estaba diciendo del muchacho ese, o cuando alguien está diciendo, ay, métete en mí, que le estaba diciendo, y que, métete en mí, Ujú. no te metas en lugar de la muchachita, la prima, la hermanita, no sé, Sí, lo que acaba de contar usted que le llevaron al muchacho. Entonces, pero no se me figura, haz de cuenta, si estás en adoración, ¿por qué le vas a pedir que se meta el demonio si estás en adoración? O sea, no viene al caso. Pero ahí está la Sí. pregunta. Claro, yo creo que como católicos nosotros no debemos tener miedo del demonio, de que se nos meta esa noche ni nada, ujú, porque estamos en gracia de Dios, estamos felices, ¿no es cierto?, viviendo nuestra fe y no debemos darle tanto protagonismo a las cosas del diablo.
¿Ya? Esto puede parecer un poco contradictorio con todo lo que he hablado hoy en esta charla, porque he hablado mucho de ese tema, pero es que hay que alertar, hay que llamar la atención para que tomemos conciencia. Pero en nuestro día a día yo creo que no debemos andar pensando todo el tiempo el demonio se me va a meter o tener miedo del demonio. Debemos vencer ese temor con la confianza. Y si esta persona que pregunta tiene la oportunidad de ir a la adoración, a la capilla de adoración perpetua o al sagrario, no tiene que tener ningún temor, todo lo contrario, tiene que ir con autoridad, con fuerza, con fe, y que sepa que ese momento de adoración es una luz tan potente que está irradiando desde su lugar de oración que va a ser un bien enorme a su casa, a su familia, a los niños que están alrededor, en fin, a su propio corazón, ¿no? Y que todo lo contrario, en vez de tener miedo de que el demonio se le meta, los diablos le van a tener miedo a esa persona, porque si está orando y está adorando a Jesús, es un foco de luz tremendo que espanta a todos los demonios. Entonces, Ujú. es como, no sé, pues, es el mejor escudo de protección que podamos tener una capilla de adoración perpetua o personas que estén adorando en la iglesia ese día y esa noche. Hay otra persona que pregunta, bueno, le manda saludos desde Champa, Capilla de Adoración Perpetua, Nuestra Señora de Qué gusto. Guadalupe. Dice, hay gente que dice que visten a sus hijos de hadas, héroes, etcétera. Al hacer esto, según ellos, no hacen parte de la esencia de esta mala tradición. Bueno, las hadas tienen que ver con la magia, ¿no es cierto? Exacto. Claro, y los superhéroes también con la super potencia humana, ¿no es cierto? Que Superman. Me acuerdo que hay un filósofo anticristiano que se llama Nietzsche, que justamente habla de Superman, ¿ya? Ahora, si vamos a comparar vestir a un niño como hada o como un superhéroe, ¿ya? Spider-Man, qué sé yo, que son colores bonitos, por lo menos, ¿no? Blanco, etcétera. Y hay otras personas que visten a sus niños como verdaderos demonios, con Ujú. cachos, con sangre, en fin, ¿no es cierto? Es totalmente distinto, ¿no? Entonces, yo creo que ni lo uno ni lo otro es bueno, pero hay disfraces que son peores que otros. Eso sí. Así es. El que Y tiene el iPhone de Fernando pregunta, ¿los sacramentales sirven como una protección a nuestras familias y hogares? claro. Sí, ya lo comentamos, es de todas maneras. Sí. Sobre todo ese día yo pondría mucha sal exorcizada Ujú. alrededor de la casa, rociar con agua exorcizada y bendita adentro y afuera, Así es. y tomar el agua exorcizada también, ¿no? Ujú. Porque es una noche muy, muy fuerte, ¿no? Yo puedo dar testimonio también que las personas que yo atiendo normalmente en exorcismo, ese día, esa noche, son muy atacados por los demonios, ¿no? Es porque realmente es muy fuerte la influencia de los ritos satánicos y de brujos en ese día. ¿M? Y eso hace que tenga mucho más poder en el mundo todas estas fuerzas satánicas. Entonces, los sacramentales precisamente son para eso, para protegernos, para aislarnos, para escudarnos de todo ello, ¿no? Siguiendo la línea de Efesios capítulo 6, que hay que vestirse con la armadura de la fe y resistir a todos estos embates de estos malos espíritus que vuelan por el cielo, ¿no? Que están alrededor nuestro. Y una forma concreta de hacerlo es con los sacramentales. Hay una persona que pregunta, padre, entregar dulces y regalos a los niños que estén bendecidos, ¿qué nos puede decir de ello? Vuelvo a Pues, repetir, eh, la, la acogida a los niños yo creo que es importante. ¿M? ujú, Eh, Como cristianos no deberíamos escandalizar a estos niñitos que llegan a la casa y decirle váyanse demonios o lanzarlos agua encima para que se vayan. No. Eh, todo lo contrario, aprovechemos la instancia de evangelizarlos, de darles cariño, ¿no? No tiene nada de malo darle unos dulces que estén bendecidos con agua bendita precisamente, pero al ujú. mismo tiempo hablarles de Jesús y darles un santito, darles una estampita, darles un rosario, hablarles de Dios, ¿m? Para que ellos se vayan contentos y de todo esto que es tan malo, saquen una buena lección. Preguntan también cómo conseguir sal exorcizada. Gracias mil. Bueno, se le puede pedir a algún sacerdote que la exorcice, ¿no?
no todos los sacerdotes saben que existen estas oraciones tampoco, ¿no? Lamentablemente en los seminarios no nos enseña esto hoy en día. ¿Mm? Así que son pocos los sacerdotes que están al tanto. Todos los sacerdotes tienen poder para bendecir sal, agua y aceite, pero como digo, no todos lo hacen. Ojalá puedan encontrar algún sacerdote que les pueda exorcizar esto, ¿no? También puede ser un diácono o un obispo. ¿Ya? Nosotros en la parroquia de San José de la Mariquina, los días jueves, a las 7 de la tarde de Chile, estamos al final de la misa, siempre dando la bendición y el exorcismo al agua, al aceite y a la sal. Ahora, como son sacramentales, no sacramentos, funcionan también a distancia, es decir, esta bendición, este exorcismo, también se transmite a distancia, siempre que sea en vivo y en directo. La misa se transmite eh, por, eh, mm, por Facebook y por YouTube, ¿ya? No sé si nos puede ayudar Sí, Sabrina ahí colocando sí, poner en el nombre en el de la YouTube página el y del canal de nombre de la YouTube. página, claro, para poder participar. Y es al final de la misa en que se exorciza el aceite, el agua y la sal. Gracias. Qué hermoso. Bueno, y en YouTube Ujú. le mandan saludos Alan Yudice, María José Toledo Bravo, Norma Cares, Susana García, Laura Chávez, Laurines Correa Serna, Mari de Jesús, Aldazad, Julie Gad. Todos también tienen comentarios de que es muy bueno el tema que estamos tratando hoy. Y Mari de Jesús dice que en la SEP, me imagino que es la Secretaría de Educación Pública, tienen Sí. actividades con el Día de Muertos y Halloween y les dicen a los chicos que pueden ir vestidos de lo que quieran. Claro que la mayoría irán de cosas oscuras y Ujú. catrinas. Pues sí. Es así. Es mucho más la acción del maligno aparentemente, ¿no? Pero no tengamos miedo, hagamos con tranquilidad lo que tenemos que hacer nosotros, que es mantener nuestra tradición católica, nuestra fe cristiana con fuerza, y eso que hacemos nosotros con buena voluntad, con cariño, va a tener mucho más eficacia y va a tener mucho más influencia que lo que puede hacer el mal. Amén. Bueno, Así es. pues esos son los comentarios que hay. No sé si hay algo más que agregar. ¿Tienes algún comentario, Denise, o No, usted, padre? solamente le quería comentar, padre, creo que en Irlanda, por eso San Patricio fue comisionado, ¿verdad? Para, como guiado por Dios para empezar a evangelizar y destruir todas estas costumbres paganas que tenían de los rudas o cómo se llamaban los Druidas, ruidas. Ajá, druidas. Ujú. ruidas. Exactamente, él es el gran evangelizador y Exorcista, misionero y de Irlanda, exorcista también, exorcista, sí, sí. Y ellos tenían un terror inmenso ujú, a ciertos árboles, ¿no? Que consideraban que eran eh, signos de esta acción de los espíritus, exacto. eh, que eran verdaderos tótems para ellos, ¿no? ¿Y qué Ujú, hizo San Patricio? Cuenta la historia que él simplemente agarró un hacha y cortó los árboles que eran sí, considerados sagrados, ¿no? exacto, Y no le pasó nada, no se murió, ningún espíritu exacto, lo dañó. Entonces, claro, o sea, al demonio y a todas estas costumbres paganas, hay que rechazarlas simplemente. sí, Así de simple, no hay que congeniar con ella, no hay que dialogar, no hay que decir, bueno, si no es para tanto, seamos católicos también, y Hollywood, quiero decir, Halloween no hace tanto daño, qué sé yo, si es para pasarlo bien nomás. No, yo recomendaría ser más radical en este sentido. ¿Mm? Parece que había otro comentario de una persona, María Luisa, no sé si la María alcanzan a ver. Luisa, Sí, qué pena, dice María Luisa, qué pena que la Iglesia Católica esté tan al debe de estas cosas. Espérame, se me fue. ¿A qué se debe esto, padre? Y dice, sí, yo hice un comentario. Claro. Bueno, todos somos la Iglesia Católica, no pues sí, solamente los sacerdotes, el Papa y los obispos. Así es que si puede salir algo bueno de esta charla, todos como católicos, como cristianos, tratemos de difundir estas ideas, ¿no es cierto? Y tratemos de apoyar
que la celebración correcta sea todos los santos y los fieles difuntos. ¿Ya? Y que no nos metamos con Halloween por ningún motivo. Así Ahora, es. ¿por qué no se habla tanto del demonio, de exorcismo, del cuidado que hay que tener para que no nos condenemos también, ¿no? De un tiempo a esta parte, porque se ha metido mucho espíritu de racionalismo Ujú. en los seminarios inclusive, ¿no? Y yo me acuerdo, yo estudié en un seminario donde nunca se habló de exorcismo, nunca se habló de que uno podía como sacerdote encontrarse con gente que estaba posesa o que estaba influenciada con el demonio, y llegué como sacerdote a encontrarme con esa realidad. Entonces, yo encuentro que es muy lamentable eso y hay que rezar para que se pueda recuperar ese Sí, estudio que antiguamente se hacía, ya que era de demoniología, de exorcismo, incluso antes del Concilio Vaticano II, entre los ministerios menores que recibían los seminaristas estaba el exorcistado. ¿Ya? Y se le enseñaba a los seminaristas cómo hacer un exorcismo, que acompañaran a los exorcistas en algún exorcismo, y era algo más normal, más naturalizado. Pero de un tiempo a esta parte, por un espíritu de racionalismo y de querer quedar bien con el mundo, entonces no queremos hablar del demonio, no queremos hablar del infierno, para no asustar a la gente, para no quedar como medievales, así, entre comillas, como retrógrados, eh, para poder tener como un lenguaje más amable, pero eso tampoco ayuda, ¿no? Porque es la realidad. Jesús no dejó de expresar en el Evangelio que existe el demonio. Los evangelistas hablaron mucho de esto, de las expulsiones de demonios, de la sanación de enfermos, de la realidad del infierno. Y eso no hay que negarlo, porque si no la gente se confunde y justamente piensa que no hay nada de malo en celebrar Halloween, en ir a un tarotista, en hacer todo ese tipo de cosas. Bueno, aquí preguntan que cuál es el correo para escuchar las misas del Padre. No, entran a YouTube a Padre Raimundo Mena y ahí van a ujú. encontrar el canal del Padre. Sí, a las 7 de la tarde se celebra la misa el día jueves, a las 7 de Chile, a las 19 horas de Chile. ¿M? Y al término de la misa, siempre me toque a mí por lo menos en la misa, se exorciza agua, aceite y sal. Y aunque sea en otro país, si lo vive esto en vivo y en directo, queda exorcizado en su propia casa. ¿Ya? Recuerden ustedes lo que hace el Papa. No es que uno se quiera comparar con el Papa, pero uno como sacerdote tiene ese poder, ¿ya? El Ujú. Papa da la bendición Urbi et Orbe, que pasa por la radio, que pasa por internet, que pasa por televisión, ¿ya? Entonces también nosotros celebramos desde acá, desde San José de la Mariquina, esta misa y para cualquier persona en cualquier ciudad de Chile y de otros países que lo viva en vivo y en directo y con fe y devoción quiera que su agua, su aceite y su sal quede exorcizada y bendecida, así va a ser. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias, Padre. Esperamos tenerlo de nuevo con nosotros próximamente. Ah, hay otro, acaban de escribir otro comentario, pero no sé si quiera que sigamos leyendo comentarios. Podría ser el último y ahí nos Ok. despedimos. ¿Lo gustas leer, Denise? Sí, dice, padre, es Fernando Darío. ¿Podría usted comentarnos de cómo se está presentando hoy en día estos fenómenos de posición espiritual maligna en estos últimos años respecto de hace 10 años en relación a esta fecha? Bueno, la posesión maligna se puede dar en distintos niveles, ¿no? Cuando es un nivel más leve, más suave, digamos así, se llama opresión diabólica. Y eso es muy, muy, pero muy común, ¿no? Cada vez hay más gente que sufre de estas opresiones y no sabe que lo tiene, cree que tiene depresión, pero a veces no es depresión, a veces es un espíritu de tristeza. ¿Ya? A veces hay gente que siente voces y cree que está loca y no está loca, es una vejación, es una obsesión diabólica, ¿no? Entonces hay que distinguir ahí también, ¿no es cierto? Por eso hay que trabajar con psiquiatras, con psicólogos católicos, que nos ayuden a ir distinguiendo dónde está el terreno natural del terreno preternatural, que es la acción diabólica, ¿no? Pero las posesiones diabólicas también se están dando con más frecuencia, son menos que las opresiones, pero cada vez se dan más. ¿Por qué? Justamente porque cada vez hay más acción de brujería,
de abrir puertas, de entrar en el ocultismo, en el esoterismo, y cada vez el demonio tiene más poder por eso en el mundo actual. Entonces se está dando más gente con situaciones de posesión diabólica. ¿Ya? Y yo creo que cada vez más necesario que los obispos nombren nuevos exorcistas en sus diócesis, porque realmente los pocos que estamos nos damos abasto para tantas necesidades. Yo siento mucho, pero yo tengo gente en lista de espera y no los puedo recibir. Yo también soy párroco, también trabajo en el seminario mayor, mandado por el obispo para dar clases de filosofía y no tengo tiempo para estar todo el día haciendo exorcismo. Entonces es necesario que haya más exorcistas en otras diócesis. A veces viene gente de otras regiones, de lugares muy distantes, porque no hay exorcistas en sus lugares de origen. Entonces, recemos también por eso, porque la gente está sufriendo por esa causa y la iglesia teniendo las herramientas para ayudar, ¿ya? Principalmente la iglesia católica es la que tiene esto, con más fuerza lo puede hacer, porque tenemos el sacerdocio de Cristo y no lo estamos aprovechando para ayudar a tanta gente que tiene esta necesidad. Recemos para que nuestros obispos tomen más conciencia y nombren a más exorcistas. El Papa Francisco le mandó una carta en algún momento de su pontificado a todos los obispos del mundo pidiendo que al menos tengan un exorcista por diócesis. Hasta ahora no se ha cumplido. Pues sí. Bueno, bueno, padre, pues muchísimas gracias y esperamos tenerlos pronto de regreso aquí con nosotros. Muy Gracias bien, porque pues. siempre Muchas gracias a usted por su invitación. Gracias, Padre. todas sus conferencias son muy educadoras y muy, muy buenas para nuestro crecimiento espiritual y saber qué es lo que debemos y no debemos de hacer, ¿verdad? Y Y que, bueno, ahora pasamos con Denise a la pero, oración de protección final Padre, y si no sé qué, nos quiere hacer una oración de protección, Padre, o de bendición, es que él El dijo que Señor tú esté le con ibas a hacer. ustedes y con tu y por espíritu. intercesión de Nuestra Señora de la Salud y San José, les bendiga Dios Todopoderoso y bueno, con la bendición de la salud para su cuerpo, su alma, su espíritu, la gracia de estar protegidos de toda acción extraordinaria del demonio, especialmente en estos días, con la ayuda especial de San Miguel Arcángel y de sus ángeles custodios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Te escapaste de la Muchísimas oración gracias. final, Denise, porque el padre había dicho que tú le ibas a hacer. Perdón. Bueno, la tengo toda, pero qué más que las manos de un sacerdote. Bueno, entonces ahora pasamos a hacer las invitaciones a los siguientes eventos del apostolado. Mañana jueves, como todos los jueves, tenemos adoración al Santísimo a las 7:15 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Se transmite solo por el canal de YouTube y durante la adoración al Santísimo se reza el Santo Rosario a San José. El domingo los invitamos a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y el próximo miércoles 5 de noviembre tendremos con nosotros a Mercedes Arias desde Panamá. Ella nos va a hablar acerca de las almas del purgatorio. Bueno, y esperamos que nos acompañen en todos los eventos del apostolado. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias a todos los que Gracias. estuvieron acompañándonos esta noche. Que pasen una muy bendecida noche y deseamos que nos acompañen en todos los siguientes eventos del apostolado. Muchas gracias. Y feliz fiesta de todos los santos y de los fieles Amén. difuntos. Amén. Adiós. Gracias, Gracias. Padre. Igualmente, Padre. Dios lo bendiga. Gracias. Igualmente.